quiero de alguna manera resumir algo de lo que ellos hacen para servir al Señor. Ellos dos son psicólogos clínicos, doctores en psicología, ¿verdad? Han estudiado aquí en la Universidad Adventista del Plata, también en la Universidad de Córdoba y finalmente en la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, donde ellos residen actualmente. Allí en Pensilvania tienen una clínica de salud mental. En esta clínica, la cual ellos coordinan, trabajan permanentemente con pacientes que el mismo gobierno de los Estados Unidos les envía para que ellos puedan ser tratados. Así que de manera exclusiva atienden a personas que son derivadas a través del gobierno de los Estados Unidos. Así que ellos han dedicado esta semana para venir aquí a la ciudad de Santa Fe. Son argentinos, por supuesto. Van a estar con nosotros todos los días. Cada día estarán teniendo una charla del área de psicología, así que creo que será de lo mejor que podemos hacer venir a participar de estas charlas. Muchos de los problemas que a veces tenemos tienen que ver con cuestiones de nuestra mente, de la salud mental. A veces es el área de la salud que más descuidamos, no atendemos nuestra mente o hasta en algunos casos puede darnos cierto pudor o vergüenza ir a consultar a un psicólogo. Y qué bueno que tengamos psicólogos cristianos, psicólogos adventistas para poder consultar. Saben ustedes que durante toda la semana, María y Miguel Di Francisco, que de hecho en su trabajo cotidiano es poco el tiempo que ellos tienen para hacer terapia con sus pacientes, porque más bien le toca coordinar la clínica, en esta semana van a estar sirviéndolos a ustedes a través de consultas gratuitas. Cada día, mis queridos amigos y hermanos, ellos van a estar dedicando 6 horas durante cada día a atender diferentes consultas que ustedes puedan hacer. ¿Cómo se va a organizar esto? Bueno, muy sencillo. La señora Elizabeth de Ferrero, ella va a estar registrando los nombres. Tengo entendido que ya hay decenas de personas inscriptas, así que ustedes si quieren pueden acercarse a Elizabeth, a Pablo, y allí van a encontrar cómo reservar un lugar, un turno, para entrevistarse con tan distinguidos profesionales, hermanos nuestros que nos están visitando en esta semana. También está con ellos su hijo, Miguel Di Francisco. En este caso ustedes los van a ver como un dispuesto camarógrafo, pero sepan que él es médico, ¿sí? Hace especialista en medicina interna. Hoy en día sirve allí en Loma Linda, en California, en los Estados Unidos también, y ha tenido la deferencia también de acompañarnos. Así que muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. En otra oportunidad tal vez tendremos temas, sin duda, de Miguel también, del área de medicina. Muy bien, entonces, hecha la presentación, podemos recibir a María y a Miguel. ¿Qué les parece si lo recibimos con un aplauso? ¿Puede ser? Amén. Gracias a Dios que podemos contar entonces con la distinguida presencia de María y de Miguel Di Francisco. El tema que ellos van a tratar tiene que ver con nuestras creencias. ¿De qué se trata esto? Bueno, para eso están mis queridos Miguel y María, que lo van a contar con mucho más detalle que lo que yo puedo hacer. Bienvenidos y gracias. Gracias, Pastor López. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo han pasado? ¿Suena? ¿Están bien? ¿Suena? No, tiene que apretar. ¿Cómo están? ¿Hace calor o está bien el clima? ¿No están transpirando? Ah, qué bueno. Para nosotros es un placer, un gusto estar con todos ustedes, aquí en familia. Y normalmente nosotros los psicólogos hablamos de depresión, de estrés, de ansiedad, de todo aquello negativo que nos pasa. Pero también como psicólogos cristianos necesitamos comenzar a hablar un poco de lo que le llamamos la psicología del cielo. ¿Qué es esto de la psicología del cielo? Comenzar a ver cómo nuestra mente funciona, ya que fuimos hechos a imagen de Dios. Y entonces, hablando de cómo funciona nuestra mente, Miguel, hablamos hoy de los esquemas en psicología o creencias fundamentales. La palabra creencia, ¿no es cierto?, para nosotros es bien conocida. Tiene que ver a veces con un montón de aspectos de nuestra vida. Creencias, cuando se dice creencias, podemos estar identificando a una persona en relación con una iglesia o alguna otra institución o alguna cosa relacionada con creer en algo. Pero creencia desde el punto de vista psicológico tiene que ver con un aspecto bastante profundo, precisamente allá en Estados Unidos, donde se ha investigado mucho acerca de intervenciones psicoterapéuticas en el campo del estudio de la mente
el estudio de las emociones o sentimientos y el estudio de la conducta humana. Y allí hay entonces psicólogos famosos como Aaron Beck en la Universidad de Pensilvania, Albert Ellis, que de 93 años murió allí en la Universidad de Nueva York en su Instituto de Psicología Racional y de la Conducta. María precisamente estaba haciendo una especialidad allí en un hospital psiquiátrico y estuvo con el doctor Albert Ellis, uno de los más famosos psicólogos en Estados Unidos en este tipo de conducta. Él fue uno de los primeros que habló acerca de los esquemas y él habló de creencias fundamentales, y Aaron Beck en la Universidad de Pensilvania habló de creencias fundamentales para referirse a la misma cosa. Y ustedes saben una cosa, que cuando nosotros vamos a leer los libros de Elena de White, vamos a encontrar todos estos rudimentos de la psicología en Elena de White. Ella nos habló de los pensamientos, de las conductas, de las emociones. Y muchas veces cuando nosotros vamos a estudiar a Albert Ellis o al doctor que está en Pensilvania, entonces nosotros pensamos, ¿será que ellos leyeron los libros de la sierva del Señor? Porque en realidad lo que nosotros vamos a decir ahora, en términos psicológicos, se puede encontrar esto también en la Biblia. La palabra de Dios nos habla de los pensamientos. Y entonces el esquema aquí psicológico nos dice que los pensamientos, como ustedes ven en una flechita, va hacia las conductas. Entonces, todo pensamiento, Miguel, ¿tiene que ver con qué? Todo pensamiento tiene que ver con creencias fundamentales que hemos adquirido en la infancia, en la adolescencia, de manera casi inconsciente, ni nos damos cuenta muchas veces por qué actuamos como actuamos. ¿Y por qué tenemos conducta que no podemos cambiar? Ustedes ven que aquí en la base dice esquema. Arriba está pensamientos, conductas y estados de ánimo. Estos tres, todo lo que pensamos afecta la conducta. La conducta también a la vez afecta lo que pensamos. Y estas dos cosas a la vez son afectadas y están siendo afectados y afectan el estado de ánimo. Entonces queremos decir que hay como un triángulo de retroalimentación constante. Como nos sentimos, afecta nuestros pensamientos y afecta nuestra conducta. Y al revés, nuestros pensamientos afectan nuestra conducta y nuestro estado de ánimo, o la conducta afecta el estado del ánimo y los pensamientos. Es decir, los tres forman un circuito cerrado. Pero ustedes pueden ver que en la base de ese circuito que está en nuestra mente, tenemos aquello que dice eventos y aquello que dice esquema. ¿Qué son los eventos, Miguel? Los eventos es cualquier incidente que pasa durante un día. Por ejemplo, si nos fijamos en este día, ¿qué eventos ocurrieron en tu vida? Posiblemente querías venir a esta reunión y tuviste problema con tu trabajo, no pudiste venir. Posiblemente hubo un problema con el automóvil que no arrancó, no pudiste llegar, o llegaste, hubo una discusión con tu esposa, con tu esposo. Todos esos incidentes formarían lo que llamamos evento y muchas otras cosas. Así que nosotros estamos ante una cosa que sucede, que ocurre, y entonces después está cómo nosotros percibimos eso que ocurrió, cómo nosotros procesamos mentalmente lo que ocurrió, cómo nosotros lo interpretamos. Y la manera como nosotros lo interpretamos y lo procesamos mentalmente va a determinar, ¿no es cierto?, cómo usted y yo nos vamos a sentir, qué emociones y sentimientos vamos a tener y qué conducta vamos a tener. O sea que estos tres, pensamiento, emociones o sentimientos y conductas, están totalmente interrelacionados. Y en la raíz de esos tres están los esquemas o creencias fundamentales que van a influir en el modo como usted piensa, en el modo como usted siente y en el modo como usted actúa y se comporta. Ahora, ¿cómo se forma un esquema mental? Estos esquemas mentales se forman por todas las circunstancias o eventos de la vida. Se forman a través de la niñez. Si una persona fue abusada, si una persona... Todas las circunstancias positivas y negativas de la vida se van grabando en nuestra mente y van formando la manera como esa personita luego va a pensar, va a sentir y va a actuar.
Por lo tanto, entonces, es muy importante para los padres que tengamos en cuenta que los 3 primeros años de nuestra vida y luego los 7 primeros años de la vida del niño son fundamentales para la formación de esto que le llaman los psicólogos los esquemas mentales, que van a ser el sustrato, la base que va a alimentar luego los pensamientos, las conductas y el estado de ánimo. Vamos a dar un ejemplo después para tratar de clarificar estos tópicos que son bastante abstractos y un poco a veces difíciles de comprender si no estamos habituados a este tipo de términos o definiciones. Entonces vamos a una definición de esquema mental. ¿Qué dice allí Miguel? Un esquema mental es un conjunto básico de conocimiento acerca de un concepto de eventos, mejor eventos, que sirven como una guía para la forma como percibimos, la forma como interpretamos, imaginamos o la solución que tenemos frente a los problemas. Por ejemplo, si usted está en su oficina y de pronto siente una alarma de una sirena de bomberos. ¿Qué es lo que usted va a venir a su mente inmediatamente? ¿Qué va a llegar? ¿No es cierto? Algo está pasando, un accidente, una crisis, algo sucede. ¿Por qué? Porque existe un esquema mental en su cerebro y en el mío que lo formaron las circunstancias de la vida, que nos enseñaron a que cada vez que hay una alarma, significa que hay un incendio, hay una muerte, hay un bombero, algo hay en el cual está pasando una situación de crisis. Por lo tanto, entonces la alarma, el esquema mental de una alarma sería fuego, incendio, accidente. Eso sería entonces un ejemplo muy básico de lo que es un esquema. Todas las impresiones que tenemos de otras personas, inclusive, son organizadas como esquemas. Por ejemplo, ¿qué dice allí el ejemplo? Es un haragán. Ella es una gastadora, la iglesia está llena de hipócritas. Por ejemplo, un haragán. Suponemos que el marido nunca saca la basura afuera, no ayuda a lavar los platos, no hace nada. Pero de golpe dice, ahí que escucha un mensaje como el que dieron allí en la universidad, ayer el pastor Portes, hablando acerca de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Y siempre hemos tenido que la idea de que arrepentimiento está relacionado con emociones, algo muy inestable. Nosotros no podemos construir un cambio de conducta sobre la base de arenas movedizas. Las emociones son muy cambiantes. Ninguna persona tiene una estabilidad permanente sobre la base de emociones. Así que el arrepentimiento, aunque es tristeza por el pecado, es mucho más que eso. El arrepentimiento sería que es, decía anoche el pastor, transformación de los patrones del pensamiento. Y en psicología esto ya está descubierto. Es decir, Beck, Ellis, Jung y otros están hablando acerca de que si nosotros podemos transformar lo que tenemos en la mente, los pensamientos que tenemos en la mente, nosotros podemos entonces transformar tu estado de ánimo, de cómo te sientes y también tu conducta. Así que es tan importante esto. Así que este hombre no junta la basura, no saca la basura, no hace nada. Entonces el concepto que forma, de acuerdo a las conductas que el esposo tiene, la abstracción cognitiva o la elaboración o la idea que ahora la esposa tiene del marido es que es un haragán. Este es como un esquema y una creencia que se fija a través de los años. Pero viene este hombre y escucha el mensaje hablando del arrepentimiento, que tiene que haber una transformación, ¿no es cierto?, de los patrones de la conducta a través del cambio de los pensamientos, y el hombre cambia. Viene del trabajo, ¿no es cierto?, cansado, y en lugar de meterse y zambullirse en el televisor para ver algún programa de un partido de fútbol o noticias u otras cosas, va y recoge la basura, ve que los platos están allí, los lava y ayuda a preparar la cocina. La mujer lo mira, pero todavía no cree. Y sigue haciéndolo así por mucho tiempo. Pero un día viene y se olvida de sacar la basura o de lavar los platos o de ayudar a cocinar, y entonces la mujer piensa, es un haragán. O sea que no ha cambiado el estereotipo que tiene acerca del otro sobre la base de la conducta que ha tenido previa, ¿no es cierto?, y que ha ayudado a la formación de estas creencias acerca del otro. De esa manera nos formamos prejuicios. Y en realidad los prejuicios que tenemos acerca de las personas, esta mujer es una gastadora, puede decir el esposo, porque es verdad, históricamente, a través del tiempo, los ejemplos de la vida hicieron que la persona formara esos esquemas. Pero ahora entonces tenemos que empezar a cambiar y transformar esos esquemas.
Y esto tiene que ver con el cambio de nuestra manera de pensar y de nuestros patrones de pensamiento. De allí es que es tan importante este tema de los esquemas. O hay veces decimos la iglesia está llena de hipócritas porque hemos tenido algunas experiencias con algunas personas y entonces ya formamos los prejuicios. Y estos prejuicios realmente, hermanos, nos matan por dentro, matan las relaciones y matan la vida en el espíritu también. Vamos a seguir un poquito más adelante para que, porque nos queda apenas 40 minutos. Hay veces los esquemas también tienen que ver con las ideas que nosotros tenemos de nosotros mismos. Hay veces decimos, yo ya soy así, a mí nadie me va a cambiar. Yo soy un enojón y así era mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, y tú no me vas a cambiar. Le dice el esposo a la esposa. O la esposa le dice, yo ya soy así, querido, te la tenés que aguantar. Pero entonces, estos son esquemas mentales que tenemos de nosotros mismos también. Y aquí viene el desafío. ¿Podrán ser cambiados estos esquemas mentales que tenemos de nosotros mismos, de los demás y del mundo, Miguel? ¿Qué opinas? No es fácil, no es fácil. Jung, de la Universidad de Nueva York, hizo un estudio acerca de las terapias más efectivas en el control y de la depresión, de la ansiedad y otros desórdenes, ¿no es cierto?, de salud mental, ¿no es cierto?, de estados de ánimo, desorden de personalidad o de estados de ánimo. Y entonces él encontró que las personas que reciben tratamiento de psicoterapia cognitiva y de la conducta, basada en mucha investigación científica que se ha hecho y basada en los resultados obtenidos luego que se hacen las intervenciones, él hizo un estudio a largo plazo. Personas con depresión ha sido probado científicamente en la Universidad de Pensilvania y en otra, que aplicada la psicoterapia cognitiva y la otra, en un término de 6 meses, en un estudio con 2 grupos. A un grupo se le administró, ¿no es cierto?, una de las drogas comunes que son para tratar depresión de acuerdo al cuadro clínico en el diagnóstico, ¿no es cierto?, del tipo de depresión que tenía, y se le aplicó, por ejemplo, bueno, ya no Prozac, Zoloft, Paxil, por ejemplo, por 6 meses, de acuerdo al tipo de depresión que tenía. Entonces, paralelamente se le aplicaron la psicoterapia cognitiva y de la conducta por 6 meses. Al final, al principio se hace una guía, ¿no es cierto?, que sean pareja los síntomas de los 2 grupos, que sea lo mismo, ¿no?, para arribar a resultados que puedan ser diferenciativos. Así que lo hicieron por 6 meses y al cabo de los 6 meses se descubrió que los efectos que producía la administración de una droga médica, de un medicamento, ¿no es cierto?, producía el alivio de los síntomas, por ejemplo, un 75%. Y la psicoterapia cognitiva sin medicación producía una mejoría de los síntomas y del funcionamiento de la persona en un 75%. Entonces encontramos que los mismos efectos que puede tener una medicación lo puede tener esta psicoterapia cognitiva y de la conducta. Pero entonces Jung, que estuvo trabajando mucho en los esquemas en los que había trabajado Ellis y Aaron Beck, empezó a investigar el tema de los esquemas y las creencias fundamentales y arribó a la conclusión, haciéndole un seguimiento a largo plazo, que algunas personas recaían después de los 7 meses y volvían a tener síntomas de depresión en un porcentaje que él calculó como del 70%, que es muy significativo. 70% de las personas recaían otra vez. Y entonces él encontró que los que no cambiaban los esquemas o las creencias fundamentales tenían, ¿no es cierto?, esta prognosis de recaer en los síntomas en un 70%. Así que si en la psicoterapia trabajamos en los esquemas, en las creencias fundamentales, las podemos cambiar, introducir nuevas creencias fundamentales, nuevos esquemas, nos encontramos entonces que la persona puede tener una recuperación con una recaída no más del 10%. Es bastante significativo. En otras palabras, podemos decir que toda creencia fundamental negativa que tengamos, soy una persona de mala suerte, Dios no me escucha, mi esposo nunca va a cambiar, la iglesia es así, los dirigentes son asá, todo aquello negativo que estamos trayendo y que vamos cargando como una mochila en la carga de nuestra vida, y que luego cada vez la vida se nos hace más oscura, más difícil y más pesada por la mochila de pensamientos negativos que son originados precisamente en estos templates. Que ahora la esposa tiene del marido es que es un haragán. Este es como un esquema y una creencia que se fija.
a través de los años. Pero viene este hombre y escucha el mensaje hablando del arrepentimiento, que tiene que haber una transformación, ¿no es cierto?, de los patrones de la conducta a través del cambio de los pensamientos, y el hombre cambia. Viene del trabajo, ¿no es cierto?, cansado, y en lugar de meterse y zambullirse en el televisor para ver algún programa de un partido de fútbol o noticias u otras cosas, va y recoge la basura, ve que los platos están allí, los lava y ayuda a preparar la cocina. La mujer lo mira, pero todavía no cree. Y sigue haciéndolo así por mucho tiempo. Pero un día viene y se olvida de sacar la basura o de lavar los platos o de ayudar a cocinar, y entonces la mujer piensa, es un haragán. O sea que no ha cambiado el estereotipo que tiene acerca del otro sobre la base de la conducta que ha tenido previa, ¿no es cierto?, y que ha ayudado a la formación de estas creencias acerca del otro. De esa manera nos formamos prejuicios. Y en realidad los prejuicios que tenemos acerca de las personas, esta mujer es una gastadora, puede decir el esposo, porque es verdad, históricamente a través del tiempo, los ejemplos de la vida hicieron que la persona formara esos esquemas. Pero ahora entonces tenemos que empezar a cambiar y transformar esos esquemas. Y eso tiene que ver con el cambio de nuestra manera de pensar y de nuestros patrones de pensamiento. De allí es que es tan importante este tema de los esquemas. O hay veces decimos la iglesia está llena de hipócritas porque hemos tenido algunas experiencias con algunas personas y entonces ya formamos los prejuicios. Y estos prejuicios realmente, hermanos, nos matan por dentro, matan las relaciones y matan la vida en el espíritu también. Vamos a seguir un poquito más adelante para que, porque nos queda apenas 40 minutos. Hay veces los esquemas también tienen que ver con las ideas que nosotros tenemos de nosotros mismos. Hay veces decimos, yo ya soy así, a mí nadie me va a cambiar. Yo soy un enojón y así era mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, y tú no me vas a cambiar. Le dice el esposo a la esposa. O la esposa le dice, yo ya soy así, querido, te la tenés que aguantar. Pero entonces, estos son esquemas mentales que tenemos de nosotros mismos también. Y aquí viene el desafío. ¿Podrán ser cambiados estos esquemas mentales que tenemos de nosotros mismos, de los demás y del mundo, Miguel? ¿Qué opinas? No es fácil, no es fácil. Jung, de la Universidad de Nueva York, hizo un estudio acerca de las terapias más efectivas en el control y de la depresión, de la ansiedad y otros desórdenes, ¿no es cierto?, de salud mental, ¿no es cierto?, de estados de ánimo, desorden de personalidad o de estados de ánimo. Y entonces él encontró que las personas que reciben tratamiento de psicoterapia cognitiva y de la conducta, basada en mucha investigación científica que se ha hecho y basada en los resultados obtenidos luego que se hacen las intervenciones, él hizo un estudio a largo plazo. Personas con depresión ha sido probado científicamente en la Universidad de Pensilvania y en otra, que aplicada la psicoterapia cognitiva y la otra, en un término de 6 meses, en un estudio con 2 grupos. A un grupo se le administró, ¿no es cierto?, una de las drogas comunes que son para tratar depresión de acuerdo al cuadro clínico en el diagnóstico, ¿no es cierto?, del tipo de depresión que tenía, y se le aplicó, por ejemplo, bueno, ya no Prozac, Zoloft, Paxil, por ejemplo, por 6 meses. De acuerdo al tipo de depresión que tenía. Entonces, paralelamente se le aplicaron la psicoterapia cognitiva y de la conducta por 6 meses. Al final, al principio se hace una guía, ¿no es cierto?, que sean pareja los síntomas de los dos grupos, que sea lo mismo, ¿no?, para arribar a resultados que puedan ser diferenciativos. Así que lo hicieron por 6 meses y al cabo de los 6 meses se descubrió que los efectos que producía la administración de una droga médica, de un medicamento, ¿no es cierto?, producía el alivio de los síntomas, por ejemplo, un 75%. Y la psicoterapia cognitiva sin medicación producía una mejoría de los síntomas y del funcionamiento de la persona en un 75%. Entonces encontramos que los mismos efectos que puede tener una medicación lo puede tener esta psicoterapia cognitiva y de la conducta. Pero entonces Jung, que estuvo trabajando mucho en los esquemas en los que había trabajado Ellis y Aaron Beck, empezó a investigar el tema de los esquemas y las creencias fundamentales y arribó a la conclusión, haciéndole un seguimiento a largo plazo, que algunas personas recaían después de los 7 meses y volvían a tener síntomas de depresión en un porcentaje que él calculó como del 70%, que es muy significativo. 70% de las personas recaían otra vez. Y entonces él encontró que los que no cambiaban los esquemas o las creencias fundamentales
tenían, ¿no es cierto?, esta prognosis de recaer en los síntomas en un 70%. Así que si en la psicoterapia trabajamos en los esquemas, en las creencias fundamentales, las podemos cambiar, introducir nuevas creencias fundamentales, nuevos esquemas, nos encontramos entonces que la persona puede tener una recuperación con una recaída no más del 10%. Es bastante significativo. En otras palabras, podemos decir que toda creencia fundamental negativa que tengamos, soy una persona de mala suerte, Dios no me escucha, mi esposo nunca va a cambiar, la iglesia es así, los dirigentes son asá, todo aquello negativo que estamos trayendo y que vamos cargando como una mochila en la carga de nuestra vida, y que luego cada vez la vida se nos hace más oscura, más difícil y más pesada por la mochila de pensamientos negativos que son originados precisamente en estos templates o en estos patrones o en estos moldes donde se ha formado el pensamiento y que son negativos. Realmente pueden ser cambiados por pensamientos o por ideas positivas. Pero ¿cómo vamos a hacer si el molde o la creencia fundamental es negativa? Si nosotros tenemos un molde de pensar negativo, solamente va a entrar en ese molde todo pensamiento que justo ajuste al molde y que va a ser negativo. Ustedes ven que la positiva es redonda, circular, y la creencia fundamental, ¿no es cierto?, tiene solamente organizado estructuras que son para que quepan en esos espacios aquellos pensamientos que tengan forma como cuadrada, ¿no es cierto? Así que si tenemos muchas creencias negativas somos cuadrados. Bueno, así que lo que necesitamos es cambiar, porque no se puede, digamos, una creencia positiva para encajar en una creencia central que es negativa, tendría que transformarse en negativa para entrar, es decir, ser cuadrada. Entonces, si cambiamos la creencia positiva en cuadrada, la cambiamos a creencia negativa. Así que no encaja en esa matriz que tenemos en nuestra mente, esa matriz que está ahí, creencia central negativa. Lo que hay que transformar es la matriz, y eso no es fácil. Eso es lo que dijo Jesús, recuerdan a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Precisamente el nuevo nacimiento tiene que ver con el cambio de nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Recuerdan que el primer diagrama que comenzamos decía pensamientos, en nuestros estados de ánimos o nuestros sentimientos, y luego decía conducta. Entonces, cambiar la matriz de nuestra mente, cambiar las ideas, las creencias, los prejuicios, aquellos moldes que tenemos mentales, tiene que ver con la transformación de nuestra vida, tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que pasar por el hecho de pasar de vivir a la carne a vivir en el espíritu. Esto puesto en términos teológicos. Bueno, nosotros tenemos un programa en Radio Univisión. Estamos con Lester, que es el locutor, el pastor Portes, la parte de teología, y nosotros tenemos unos 20 minutos y entonces después respondemos a preguntas. Estamos tratando el tema de los esquemas y eso pueden ser 100 temas o más de 100. Es muy largo. Después tenemos que dar qué intervenciones aplicar para cambiar los esquemas. Es decir, esto es bien difícil. La gente que tiene resistencia al cambio, por ejemplo, vienen gente a escuchar estos temas acá de predicación y de evangelismo, pero hay una resistencia mental a aceptar a Cristo y a empezar una nueva vida. Esa resistencia mental tiene que ver con esquemas que usted tiene en su vida que le impiden que usted pueda aceptar estas verdades, porque lo que usted tiene es una matriz como esa, una creencia central negativa a todo lo que sea religioso o bíblico o teológico, y entonces tiene toda idea negativa acerca de eso. Así que cuando entra una idea positiva es acerca de lo que es el Evangelio, de la Biblia, no va a encajar. Así que lo que hay que cambiar es tratar de cambiar esos esquemas. A veces los esquemas cambian por una crisis muy grande que hay en la vida, y ese es el momento, la ocasión para que el Espíritu Santo pueda trabajar y cambiar a la persona, y entonces la persona entra. Pero todavía siguen esos esquemas que a veces se llama como el hombre viejo, ¿no es cierto?, que quedan ahí detrás de nosotros como un efecto residual negativo que se levanta de vez en cuando y nos hace volver a patrones de conducta
a conductas viejas. Ahora, queremos decir que esto se aplica a todos, simplemente dimos el ejemplo bíblico, porque somos psicólogos cristianos y siempre hacemos la amalgama entre la psicología y la Biblia, que en realidad van juntas. Pero estos esquemas negativos, aquí tenemos ahora una idea positiva que comienza a entrar en el esquema negativo. ¿Por qué? Porque aquel esquema negativo ha comenzado a cambiarse. Entonces el molde va a empezar a cambiarse y de alguna manera luego el molde se va a convertir en una creencia central positiva. Pero no tiene que ver solo con la parte espiritual, tiene que ver con todas, absolutamente todas las áreas de la vida. Todo, absolutamente todo. Y queríamos decir también... ¿Sí? ¿Seguimos adelante? Sí, seguimos adelante. Pues nos queda poco tiempo. Lo que decíamos de esas creencias, por ejemplo, una persona en el canso espiritual, y hay otros casos que tienen que ver con crisis de una persona que no es cristiana. Pero hablando de estos temas que están acá en un terreno, un ambiente cristiano, diríamos que es difícil, la persona se resiste a aceptar a Cristo, o a veces está dentro de la iglesia y está luchando entre la carne y el espíritu, o está el viejo hombre, ¿no es cierto?, batallando, y la persona vuelve y retrocede, y empiezan otra vez los esquemas negativos a metérsele en la vida, y esa matriz empieza a cambiar su forma, ¿no es cierto?, y de redonda, ¿no es cierto?, se transforma en cuadrada, y ahí empieza el retroceso total de la persona. Pero un momento muy especial para la persona que cambia su esquema es cuando el Espíritu Santo lo toma, le cambia la matriz, y la persona en ese momento está dispuesto a recibir todos los inputs o todas las entradas de información espiritual, digamos, de la vida de Cristo, de los apóstoles, los grandes hombres de Dios, de la palabra de Dios, de cómo debe vivir un cristiano, un modelo cristiano, y entonces la persona puede llegar a tener una gran experiencia cristiana y ser una nueva criatura. Pero ocurre también que los que estamos adentro de la iglesia estamos viviendo una vida mezclada entre esquemas que tienen creencias positivas y creencias negativas, y afectamos a aquellos nuevos que vienen y que tendrían la posibilidad de seguir un camino de ascensión, ¿no es cierto?, de subida en su experiencia cristiana extraordinario. Pero lo que no estamos medio crudos dentro de la iglesia, con un pie en Babilonia y con otro en Jerusalén, a veces somos personas que traemos en la transformación de estas personas impedimento. Somos realmente piedras de tropiezo en que estas personas tengan una experiencia completa y estable con Dios. Hablando de los esquemas en el área de la depresión, hace unas semanas atrás estaba dando un seminario para damas y entonces había allí una señora que estaba comentando su experiencia de depresión. Y esto viene al caso por el punto de los esquemas. Ella nos decía que ella había sido diagnosticada con depresión desde muy niña. Toda su vida había tomado medicación. En este momento la señora tiene unos 60 años. Pero hace pocos meses atrás, luego de escuchar algunas predicaciones y algunas cosas, comenzó a pensar, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué yo tengo que estar con medicación toda mi vida y por qué yo tengo que estar deprimida? A ver, ¿qué problemas yo tengo en la vida? Y comenzó a hacer una lista de todas las cosas buenas que Dios le ha dado en la vida. Entonces, en conclusión, sacó la cuenta de que no tenía razones en realidad para estar deprimida. Ella había formado a través de su vida esquemas negativos que le hacían ver todas las cosas de color oscuro. Vieron que hay personas que si el vaso está a la mitad del agua, como se dice, hay un tipo de personas que va a decir, no tengo agua, porque el vaso está hacia la mitad. Pero otro tipo de personas cuando ven el vaso hacia la mitad van a decir que bueno, todavía me queda la mitad del vaso del agua. Entonces depende cómo nosotros vemos la realidad. Entonces esa señora se fue a la orilla de un río y le dijo a Jesús, Jesús, aquí te entrego mis pastillas de la depresión de toda mi vida. Yo me quiero librar de todo porque he llegado a la conclusión de que no tengo ninguna razón para estar deprimida. Tú me has dado hijos, han crecido, están casados, todos tienen salud, todos tienen trabajo, están bien. ¿Por qué yo tengo que estar deprimida? Y le entregó la depresión a Jesús y ella nos comentaba que nunca más sintió un síntoma de depresión. ¿Qué pasó con esta señora en ese momento clave de su vida? Ella cambió aquellos esquemas, aquellas creencias fundamentales que fueron cambiadas por Dios en ese momento. Aquí podemos ver un árbol, Miguel, que de la misma manera, para que nos quede más claro, hemos tratado de hacer diferentes dibujos para que entendamos esto de la importancia de los esquemas o de las creencias fundamentales. ¿Dónde tenemos ubicados los esquemas? En la raíz. Aquí. Así que mientras no desarraigamos los esquemas,
todavía nuestra conducta va a fluctuar entre la carne y el espíritu en términos espirituales. O entre lo que sea, cualquier problemática de la vida, ansiedad, depresión, estrés, problemas de carácter. Hay personas que dicen, yo tengo un carácter y no lo puedo cambiar. Sí se puede cambiar. El tema es que hay veces nosotros andamos aquí arriba, donde acá dice emociones, en las ramas del árbol y en el follaje del árbol. Aquí están los pensamientos, las emociones o los estados de ánimos, nuestras conductas y nuestras palabras. Entonces nos pasamos la vida arreglando esta parte de arriba. Y la verdad que si nos pasamos la vida arreglando esta parte de arriba, no vamos a llegar a los cambios profundos y fundamentales que necesitamos hacer para ser personas felices, alegres, en otras palabras, tener la vida en el espíritu, o en ser personas que transmitamos lo que queremos transmitir, que es qué hermoso que es vivir con Cristo. Qué alegría que es vivir con Cristo. Qué cosa tan hermosa es el mensaje que tenemos. Somos sanos totalmente. ¿Por qué? Porque la raíz, ¿qué pasa con la raíz, Miguel? Ha sido desarraigada. La raíz de amargura, la raíz de tristeza, la raíz de depresión, la raíz de estrés. Y nuevas cosas han sido instaladas allí. Yo quiero contarle una experiencia, María, para que no sea un poquito árido. Me llamaron por un caso, él un médico en Estados Unidos, PhD aparte, una persona bien intelectualmente preparada, haciendo investigación y todo eso, pero tenía un tremendo problema de inestabilidad en su relación afectiva. Así que se había casado, había durado su matrimonio no mucho tiempo, él después confesaba que su esposa había sido muy dulce, muy amorosa con él, pero un día empezó a llegar tarde, él se preocupó, volvió a llegar tarde, 12 de la noche, después 1 de la mañana, y él se preocupó y empezó a pelear con ella. Finalmente ella un día entero ya no llegó, las cosas se tornaron cada vez peor, hasta que finalmente ella se fue con otro médico y lo abandonó. ¿Qué había pasado en la vida de esta persona? Había tenido antes novias y había sucedido lo mismo. Entonces, investigando un poco en su pasado, ¿no es cierto?, nos encontramos con un problema. Él mismo reconocía, mi esposa había sido tan dulce, tan amorosa, y yo me mantenía frío y separado de ella, desconfiando de su amor. Analizando un poco su vida, él había estado en un país, ¿no es cierto?, de mucha brujería, cristiano él, ¿no es cierto?, y entonces su padre había sufrido una transformación de su conducta y se había vuelto un hombre violento, totalmente desafectivo con él y que hacía abuso emocional y psicológico, aparte de físico de él, diciéndole, eres una porquería, no sirves para nada, nunca vas a llegar a nada en la vida. La mayoría queda colgado de esa manera. Yo he tenido pacientes que empezaron a la universidad y no pudieron seguir, porque le venía en la cabeza las palabras de su padre que le decía, eres un inútil, no eres inteligente, no tienes cabeza, no lo podrás hacer. Así que cuando venían los primeros inconvenientes en tomar la materia en una universidad, él le faltaba la resistencia y la fuerza que se necesita para darle duro y seguir adelante, así que abandonaba. Pero en este caso particular, él luchó, su promedio era malísimo para entrar a medicina, no entraba a ningún lado, así que se metió por el lado del PhD y ahí pudo entrar. Se metió en el PhD, hizo una investigación muy buena, y ahí le dio la posibilidad de entrar a medicina por el otro lado. Pero ahora estaba fracasando en sus relaciones afectivas, era medio abusador emocional de las mujeres que había tenido como novia o de la esposa. Y él decía que no confiaba en nadie. Analizando su pasado nos encontramos con que el padre lo había abusado psicológicamente, el padre lo había abandonado varias veces, y entonces él tenía un esquema de abandono. Hay diferentes tipos de esquemas. Hay un esquema de abandono y de indignidad, podríamos decir. Entonces, él se sentía abandonado e indigno de que alguien lo pudiera amar. Y el esquema era, nadie nunca me podrá amar, soy indigno del amor de alguien. La regla que él creaba para defenderse era decir, bueno, yo tengo que cuidarme en toda relación íntima de que nadie entre a mi vida. Porque si entran, como no soy digno del amor de nadie, no me merezco el amor de nadie, me van a hacer pedazos. Así que yo me tengo que proteger
Aunque me digan que me ama, me tengo que mantener distantes y no dejar que nadie se meta en mi vida y no abrirle mi corazón a nadie. Ustedes ven cómo el esquema trabajó en él para destruirle un matrimonio y arruinarle todas las relaciones que tuvo. Así que transformando ese esquema e introduciendo nuevos esquemas, la persona empieza una nueva vida. Una joven llega a la universidad y entonces comienza a fracasar en los exámenes de la universidad. Y va entonces a consultar a una consejera de la universidad para ver qué podría hacer. Había ya terminado todo el primer año y estaba realmente fracasando en este primer año de escuela. Entonces la psicóloga le pregunta, la consejera le pregunta si había buscado trabajo en el verano para no quedarse sin trabajar en el verano en la universidad, y ella le dice que no. Entonces esta consejera le comienza a preguntar, muy bien, cuéntame de tu pasado. Y se da cuenta de que había una estrecha relación entre cómo esta muchachita se estaba sintiendo en ese momento deprimida con los logros que había logrado en la vida. Realmente ella se sentía que era incapaz de lograr ciertas cosas en la vida. Se sentía incapaz de poder llegar a conseguir un trabajo, se sentía incapaz de poder llegar a sacar buenas notas. Entonces, yendo más al pasado, encuentra que este esquema de sentirse incapacitada de impotencia, incapacidad para triunfar en la vida, estaba en la base de su niñez por las experiencias de fracaso y las palabras que había escuchado cuando era niña. Habíamos comenzado diciendo que es muy importante los 3 primeros años de la vida de nuestros hijos y luego los 7 primeros años, porque cada circunstancia que ellos pasen, cada palabra que llegue a sus mentes va a estar determinando de alguna manera más las experiencias de la juventud, va a estar determinando los esquemas o el fundamento o lo que está aquí en la raíz del árbol. Entonces, ¿cómo tratar a este caso de esta joven o cómo tratar a el caso de este señor que fracasaron, ambos han fracasado en lo que se proponían porque había esquemas o creencias en la base de sus pensamientos, de su mente, que eran de fracaso, de impotencia, negativos? Y lo primero que hay que hacer es tratar de identificar los esquemas, que no es fácil. Hay que tratar de hacer una evaluación de todo el pasado de esta persona y entonces para tratar de hurgar y identificar los esquemas, que son con más de 10, los que hacen que una persona se comporte de una manera y no pueda cambiar. Así que hay que buscar el esquema, luego que se ubica el esquema, hay que desafiar el esquema con evidencias. ¿Cómo yo estoy, con qué evidencias tengo yo para sostener este esquema, por ejemplo, de este muchacho? Pensar que nadie me ama, nadie me quiere, no soy digno del amor de nadie. ¿Y cómo? ¿No te trataron bien nunca? Bueno, sí. La mujer con la que te casaste no dijo que te amaba, no cuidó de ti, no te mostró cariño por mucho tiempo, sí. ¿Y tú crees que eso no era real? Si yo creía que eso no era real, que era fingido, que era mentido. No, eso era real. Y hay muchas otras situaciones que hay que confrontar a la persona con lo contrario, ¿no es cierto?, para quitarle a ese esquema el fundamento, el apoyo que tiene y que lo sostiene. Me acuerdo de un caso que les quiero contar que nos pasó no hace mucho. Aquel muchacho lo refirieron para que lo atendiera por problemas de ira, violencia, y con la esposa. Él estuvo solamente 2 psicoterapias que les di, la mayoría estuvo la esposa. Tenía 21 años en ese momento. Finalmente lo atendí por 1 año a la esposa y al niñito, que ya tenía síntomas de violencia, conducta violenta, y después se cerró el caso con la corte, pero después habrán pasado como 7, 8 años, resulta que ocurre un incidente en esa ciudad donde nosotros tenemos nuestras oficinas central. Y entonces, ahí a unas 5 cuadras de nosotros estamos, porque estamos casi pegados a las cortes, en el centro de la ciudad, tenemos nuestra oficina ahí. Y entonces en una calle que baja por detrás de la corte 2 cuadras, y casi enfrente de la central de policía, llaman urgente a la policía que una persona estaba con una pistola apuntándole a una mujer y la tenía la pistola en su sien. Corren 2 policías sin uniforme, ¿no es cierto?, y como civiles, y cuando llegan a él le dicen que baje el revólver. Y entonces lo que hace este amigo es correr. Y corre, y lo corren los policías, y uno de ellos ya lo está alcanzando. Y cuando lo está alcanzando,
aquel muchacho de 25 años o 26 se da vuelta así y actúa guiado por sus impulsos y por sus viejos esquemas de la infancia de cómo su padre lo crió. Se dio vuelta, apretó el gatillo, le dio en el pecho al policía y lo mató. Pasó al desfile después de policías que vinieron de diferentes estados, casi enfrente de nuestras oficinas pasaban los autos y no terminaban nunca. Bueno, durante la corte, según el diario, dice que entonces él pidió al juez que le permitiera hablar y contar la historia de su vida. El juez le dice, mire, tu historia la tenemos ya demasiado conocida. Tenemos internados en diferentes casas residenciales, reformatorios, con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, un montón de gente. Hemos invertido miles y miles y miles de dólares para tratar de cambiar tu conducta criminal. Recibiste tratamiento de todo tipo. Y sin embargo, tu carrera criminal nunca cortó ni cambió la dirección de tu conducta. Y ahora tú quieres que yo como juez escuche la historia de tu vida. Si escuchar la historia de tu vida no sirvió para nada. Así que no la voy a escuchar y te doy pena de muerte. Pasaba dando vuelta a la oficina, a veces voy a Subway a comprar unos sándwiches. Y entonces doy la vuelta por la oficina para entrar a la otra calle, la Penn Avenue, y entonces me encuentro con la esposa de él. Hace ya cuando estamos ahora en noviembre, la encontré en septiembre, fin de septiembre. Y entonces me paré y la saludé, fue una casualidad muy grande encontrarla, y le dije, ¿qué pasó con tu esposo finalmente? Y está en la cárcel esperando la sentencia de muerte. ¿Pero hay alguna información? Sí, me dice, el 20 de octubre lo ejecutan con inyección letal. ¿Qué pasó con este joven? ¿Por qué este joven llegó a esa conclusión de su vida? Problema de los esquemas, queridos amigos, hermanos. Hay una manera que podemos, en los 10 minutos para terminar, hay una manera que nosotros podemos ayudarnos para cambiar nuestros esquemas. Aquí miremos, perdonen que no me di cuenta que quedó en inglés esta, creía que había puesto todas en español. Aquí tenemos, aquí arriba dice creencia fundamental. Aquí en el medio dice creencia intermedia. Esta otra raya que viene, esta flecha para abajo, dice pensamiento automático, y aquí quiero que nos detengamos. Pensamiento automático. La creencia fundamental que está en la raíz, en el centro, en la base de nuestras creencias, entonces lo que hace es que genera el pensamiento que se le llama automático. ¿Por qué automático? Ustedes se dan cuenta que estamos por allí, por ejemplo en este momento, y entra un pensamiento que no queremos que entre y entra rápidamente. A esos pensamientos se los llama pensamientos automáticos. No los provocamos, no los buscamos, a veces estamos orando y comienzan a entrar. Estos son los pensamientos automáticos. Muy bien. Si queremos cambiar nuestras creencias fundamentales y si queremos saber qué creencias fundamentales tenemos negativas que están afectando nuestra vida para ser felices, para tener paz, para ser gozosos, para lograr los objetivos que Dios tiene para nosotros en la vida, vayamos a buscar qué pensamientos automáticos entran a nuestra mente. Y ese trabajo va a tener que ser como el trabajo de cuando vamos a pescar, pescando un pescado y pescando el otro. Tenemos que hacer aquello que se le llama self-monitoring, monitoreándonos permanentemente qué pensamientos entran a nuestra mente. Vamos a darnos cuenta si somos personas negativas, si somos personas de poca fe, si somos personas, etcétera, 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 pensamientos de enojo. Hay veces, hace un tiempo atrás me decía una señora y me daba risa, me decía, yo vivo peleando en la mente con mi esposo, solo en la mente, pero vivo peleando en la mente con él. Vamos a ver qué está formado esos pensamientos que entran y esos nos van a llevar a entender qué hay en la base de nuestra mente. Ahora, muy bien, hay dos componentes más. Un componente está aquí que se dice situación, es decir, que la situación en la que estemos viviendo, la que estemos pasando, va también a generar o a despertar o a provocar o a estimular los pensamientos automáticos que a la vez son el producto de las creencias fundamentales que están acá arriba. Entonces, toda situación, por eso a veces se nos dice que en los momentos difíciles se nos prueba la fe. ¿Por qué? Porque es en aquellos momentos donde se nos coloca la situación de la vida en una olla a presión,
donde estamos sintiendo todo el peso, ya sea de un examen, que tenemos que ir a un parcial, no sé si todavía hay parciales aquí en Argentina, ¿se dicen parciales? ¿Sí? Ok, vamos a un parcial, o momentos en los que quedamos sin trabajo, o momentos que estamos perdiendo la salud, momentos que los hijos están pasando por situaciones negativas, lo que sea. Esa situación va a comenzar a generar un montón de pensamientos en nosotros. Miremos la calidad de esos pensamientos y eso nos va a llevar a ver qué clase de esquemas tenemos en la mente. Hay algo más todavía. Esos pensamientos automáticos van a generar emociones. Entonces nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras conductas van a estar determinadas por todo este complejo del cual estamos hablando. Este es el tema de los esquemas, le decía el pastor López. Es un tema que estamos dando en la radio y hemos estado en la introducción, no sé si habrán sido 20, 30 temas. Es bien largo y entonces después explicando todo, el origen de los esquemas, cómo se forman, después el desarrollo de los esquemas, cómo ellos trabajan en la conducta, y luego tenemos que buscar la forma de intervenciones, hacer intervenciones para tratar de cambiar esos esquemas y transformando los esquemas, darle nuevos esquemas a las personas, esquemas funcionales, para que esta persona ahora pueda tener una vida gozosa, feliz y estable desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista relacional y desde el punto de vista físico y espiritual. Nosotros tenemos 5 minutos ahora para concluir esto. Y concluimos, allí está Mateo, capítulo 19, verso 21, 29. Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes. Cuando le dice vende todo lo que tienes, le está diciendo, saca de ti todas estas ideas raras que tú tienes, sácalas de ti y sígueme. El hecho de cuando dijo en Juan capítulo 3 Jesús, es necesario nacer de nuevo, o cuando dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, necesitamos ser valientes para ser nuestros propios psicólogos. Necesitamos ser valientes para caer de rodillas delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Yo no me conozco, yo no sé cómo es mi mente, pero tú tienes el poder de cambiar y transformar mi mente. Bueno, yo creo que hemos terminado. Ahí dice transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así que la Biblia nos dice que tenemos que cambiar nuestra mente y que el Señor y el Espíritu Santo nos puedan guiar a ser entonces, como dijo Cristo a Nicodemo, una nueva criatura nacida de agua y del Espíritu bajo el poder del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo llegamos a tener la mente de Cristo? Cuando por el proceso de la transformación de los patrones de pensar, de sentir y de hacer y de movernos son cambiados por el poder del Espíritu Santo y podemos ser regenerados en nuestra mente. Y allí entonces vamos a ser recreados a la mente de Cristo. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces seguimos esta semana con otros temas. Vamos a tratar resolución de conflicto en la pareja, disciplina, un montón de temas, adolescentes, jóvenes. Ya vamos a ver. Que el Señor los bendiga. No sé si tenemos preguntas después o qué vamos a hacer si tenemos una siguiente sesión. Si esa es la idea, que terminar esta sección y luego entonces comenzar la segunda sesión. Si ustedes tienen preguntas de cualquier clase, aquí estamos a su disposición.